Buenas tardes, mi nombre es Jennifer González Niño, fonoaudióloga egresada de la Universidad Iberoamericana. Bueno, el trastorno o retraso del lenguaje, normalmente los niños que sufren un trastorno del lenguaje también suelen presentar problemáticas tales como el TDAH, el cual consiste en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o el trastorno de procesamiento auditivo, el TPA, dificultando así el correcto desarrollo del lenguaje. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? Según el DSM-5, el trastorno del lenguaje es una alteración significativa en la adquisición y el desarrollo del lenguaje, que en ocasiones sociales adecuadas no es justificada por razones físicas, neurológicas, intelectuales ni sensoriales. ¿Qué es el retraso del lenguaje? El retraso del lenguaje no es más que una dilatación de la adquisición de las diferentes etapas de desarrollo cronológico del lenguaje del infante. Es decir, que cuando la adquisición de nuevos elementos lingüísticos de un niño es más lenta que la del resto de su edad. Las características normales en el desarrollo del lenguaje de un niño es: a los 2 meses el niño gorgotea y es capaz de producir sonidos vocálicos. A los 6 meses el niño ya realiza conversaciones vocálicas y empieza a emitir los primeros sonidos consonánticos. A los 8 meses el pequeño empieza a balbucear y a variar la entonación. A los 12 meses el niño comienza a pronunciar sus primeras palabras, incluyendo ciertas jergas de entonación. A los 18 meses el vocabulario del niño alcanza entre 3 a 50 palabras, realizando así las primeras oraciones. En ese instante ya empieza a hacer una pragmática del lenguaje que permite comentar, pedir u obtener atención no solamente de los mayores que están a su cuidado, sino también de otros niños de su misma edad. A los 24 meses el niño ya combina entre 3 a 5 palabras para realizar frases telegráficas o preguntas simples, a la vez que empieza a usar demostrativos acompañados de gestos. A los 36 meses, los niños que no presentan ningún problema en el lenguaje, ya que hablan perfectamente teniendo un vocabulario que ya alcanza más de 1000 palabras y usando correctamente los morfemas gramaticales tales como plural, el pasado o preposiciones. Un punto importante es la diferencia entre trastorno y retraso del lenguaje. Para distinguir si un niño padece de trastorno del lenguaje o por lo contrario sufre un retraso del mismo, hay que fijarse en la evolución del lenguaje, que es la clave. Mientras que el trastorno del lenguaje es un trastorno neurodesarrollo persistente que afecta principalmente la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral desde sus inicios y se prolonga durante la infancia, la adolescencia y la vida adulta. El retraso del lenguaje es una demora del acceso del lenguaje oral como forma de comunicación hasta 1 año y medio y más puede tardar de lo habitual. Además, en el caso del trastorno del lenguaje, existen diferentes estudios los cuales apuntan que la probabilidad de desarrollar este tipo de trastornos es mayor en los niños con antecedentes familiares. Otra diferencia básica es que el trastorno del lenguaje afecta tanto a nivel expresivo como comprensivo, es decir, se presentan problemas en los distintos componentes del lenguaje como la fonológica, la pragmática, la gramática, el léxico, y sin embargo el retraso del lenguaje, la problemática principal suele ser en la expresiva, de modo que existe la dificultad mucho mayor con la expresión respecto a la comprensión. Asimismo, cuando se trata de un trastorno del lenguaje, el componente morfosintáctico suele ser más alterado, mientras que en el retraso del lenguaje, las alteraciones más llamativas son en la emisión de sonidos y el vocabulario. Por lo que hace la población afectada, el trastorno del lenguaje presenta una gran diversidad de perfiles variado mucho en uno de los casos con otros. No obstante, el retraso del lenguaje se suele dar en una población bastante homogénea en la cual la variabilidad de los perfiles lingüísticos es mínima. Finalmente, a pesar de que los casos de trastorno del lenguaje es fundamental realizar una terapia con fonoaudiología precoz, intensiva y de larga duración, con total implicación con la familia y de la escuela. En el caso de los retrasos del lenguaje, la respuesta es de la intervención es buena si existe un entorno estimulador y unas buenas capacidades intelectuales que permiten que los niños compensen sus dificultades lingüísticas y mejorar sus competencias lingüísticas en poco tiempo. Es importante también diferenciar entre retraso del habla y retraso del lenguaje.
En el primero solo se ve afectado el nivel fonológico, mientras que en el retraso se ve todos los códigos afectados. Disfasia y entre retraso del lenguaje. La disfasia destaca de su gran lentitud de la evolución y la respuesta lenta de la intervención pedagógica, mientras el retraso del lenguaje tiene como recuperación más acelerada y una respuesta positiva de la intervención y demás encuentros menos afectados con la comprensión. Una pregunta importante es que si el retraso del lenguaje se puede prevenir. Este se puede prevenir asistiendo previamente al fonoaudiólogo en el caso de que hayan antecedentes o riesgos de padecer este problema del lenguaje. Además, hay que evitar situaciones que puedan generar ansiedad y cuidar el modelo del habla de los más cercanos del paciente. También se puede favorecer en la comunicación y dando importancia al contenido más que a la forma de lo que le dice. Principalmente es importante aclarar la función del fonoaudiólogo, que es evaluar, diagnosticar y tratar niños y jóvenes con discapacidad física que presentan alteraciones en la deglución, audición, voz, habla y lenguaje. El objetivo es rehabilitar las capacidades comunicativas en estos pacientes y entregar herramientas para una comunicación eficaz, pensando en su interacción en el entorno familiar, escolar y laboral. Esto se logra mediante atenciones individuales y terapias en grupo en las cuales se facilitan las comunicaciones entre tratantes y los pares con la familia. De acuerdo con lo anterior dicho, empezamos con el procesamiento del lenguaje. La comunicación es un proceso continuo que establece entre un emisor que genera un mensaje y un receptor que recibe este mensaje. Lo procesa e inicia una interacción comunicativa de acuerdo al contexto desde la situación, teniendo en cuenta que no siempre la información es lineal. Desde el punto de vista de la fisiología, la comunicación a nivel general tiende como punto de entrada al sistema auditivo, cuyo sustrato anatómico está dado por el sistema auditivo del par craneal, que transmite las señales auditivas en el área auditiva primaria, donde se produce un análisis auditivo que permite el reconocimiento posterior en las áreas asociadas auditivas. Se inicia el procesamiento semántico. Hasta ahí llega el nivel comprensivo del lenguaje. Posteriormente, la información llega a zonas posteriores del hemisferio izquierdo y en el área de Wernicke, pasando el nivel expresivo a través del fascículo arqueado, que en la interacción con el área de Broca, ubicada en la zona anterior del hemisferio izquierdo, permite realizar la programada fonológica para lograr que los músculos efectores se muevan y articulen de tal forma que el individuo diga lo que desea decir. Los tratamientos desde el logopedia o fonoaudiólogo consiste en una reestimulación de procesos del lenguaje que se hayan visto alterados. Los tratamientos tienen que ser efectuados siempre por expertos en patologías del lenguaje, como por ejemplo logopedas o fonoaudiólogos. El retraso del lenguaje es una patología que trata a través de los métodos rehabilitadores del lenguaje. En este caso se indicarán tratamientos médicos para tratar patologías asociadas que pueden aprobar el cuadro lingüístico, como son las hipoacusias y las hipoacusias por otitis serosas o otitis crónica, dado que la infección audiológica tiene una influencia directa en el desarrollo del lenguaje. Dependiendo del niño, hay que realizar un plan de intervención personalizado, es decir, que hay que ver los puntos fuertes, débiles y fijar los objetivos con las bases de ellos. Por regla general, la clave es aumentar la comunicación verbal y no verbal y enseñar hábitos del lenguaje. Hay varios ejercicios o juegos los cuales el fonoaudiólogo incluye en esta rehabilitación, como son juegos para identificar fonemas escritos, ejercicios para reproducir enomatopeyas, juegos para complementar palabras, asociar palabras con sonidos y trabajar con familias de las semánticas.